El Atlético de Madrid suma una victoria muy importante con cierta facilidad ante un Girona que se equivocó demasiado en un partido con polémica. Vamos a repasar y analizar lo que nos dejó el encuentro más llamativo de la jornada número 31 de la Liga. Vamos allá. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid le acaba de ganar por 3-1 al Girona en el Metropolitano, en el partido más destacado, de más nivel que teníamos en esta jornada número 31 de la Liga. Lo cierto es que el tramo final del partido nos ha dejado bastante fríos, pero la verdad es que ha sido o es una victoria muy importante para un Atlético de Madrid que venía de sumar también un triunfo en Champions League, que ha tenido que rotar a muchísimos futbolistas pensando en ese encuentro de vuelta en un partido que tenía muchísimos alicientes, pero que también hay que decirlo que nos ha decepcionado porque, los últimos 40 minutos prácticamente de partido, el encuentro estaba muy a favor de un conjunto rojo y blanco que tuvo una acción al borde del descanso que podía haber girado el encuentro clarísimamente con esa acción polémica sobre un posible penalti sobre Savinho, y un par de minutos después, antes de irnos al descanso, llegó el tanto de Correa en uno de los errores que ha cometido el Girona en su partido, con un planteamiento de Mitchell que ha permitido, que ha ayudado también a que esos errores llegasen por parte de una defensa que ha sufrido mucho, que ha tenido que defenderse de demasiados centros laterales, y sabemos que al conjunto catalán eso le cuesta bastante. Hoy el Atlético de Madrid ha sido muy contundente, ha tenido pegada, sobre todo un Antoine Griezmann que ha marcado un doblete y que ha sido el jugador más importante de una victoria que deja al Atlético de Madrid con 5 puntos de ventaja sobre el El conjunto del Cholo Simeone tiene 61 puntos, los actuales campeones de Copa se quedan con 56, pero eso sí, aún con su partido por disputar frente al Villarreal. Mirando hacia adelante, el Atlético de Madrid está a tan solo 4 de un Girona que suma su quinta derrota consecutiva jugando fuera de su estadio, pero que pues parece complicado que no vaya a poder mantenerse entre los 4 primeros y que la próxima temporada juegue en Champions League. Los catalanes comenzaron adelantándose en el marcador, pero a partir de ahí hubo cambios del Cholo Simeone que hicieron que el partido cambiase de rumbo. Vamos a explicarlo a continuación. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido, si os ha decepcionado como a mí, si esperabais un poquito más del Girona, sobre todo defensivamente, ¿no? Donde ha sufrido mucho. Yo he visto a un Girona que ha reculado demasiado y demasiado fácil, ¿no? Que ha permitido mucho centro lateral. Creo que era clarísimamente parte del plan de Mitchell, pero lo cierto es que a su equipo no le ha salido bien porque se ha equivocado demasiado, ¿no? Sobre todo en el tanto del 1-1 y en el tanto del 3-1, que ha prácticamente finiquitado este partido de la jornada número 31 de Liga, en el que el Atlético de Madrid salía con un 4-4-2, con su histórico 4-4-2, pero con bastantes cambios con respecto al 11 que vimos en cuartos, en ida de cuartos de Champions League, como es lógico también. Piernas frescas ante un rival que te hace correr mucho normalmente detrás del balón para poder robárselo, con Correa y Griezmann en la punta del ataque, con Riquelme en banda derecha, De Paul, Coque y Saúl en banda izquierda, metiéndose hacia adentro, permitiendo las subidas, ¿no? de Reinildo, Savic, Hermoso en el centro de la defensa, Nahuel Molina en el lateral derecho, y por parte del Girona su 3-2-4-1 habitual, pero con bajas muy importantes en ataque, ¿no? Y en la gestión del balón, que creo que se ha notado muchísimo por parte de un Girona que no ha podido contar ni con Iván Martín ni con Sigankov. En su lugar han aparecido Yángel Herrera y Solís, dos jugadores de un corte muy diferente, ¿no? Más trabajo, más recorrido, más físico, en definitiva, y eso, esa gestión del balón le ha costado bastante hoy al Girona a partir del minuto 20 aproximadamente. Vamos a repasarlo porque ahí ha habido cosas que han cambiado prácticamente por completo un partido en el que el Girona había arrancado muy bien, en el que el Girona tan solo en el minuto 4 ya había demostrado que es uno de los equipos que más y mejor castigan la presión alta del conjunto rival por todas las salidas que tienen. Un Atlético de Madrid que ha intentado presionar como lo suele hacer cuando tiene una defensa de 5,
pero bueno, pues Nahuel Molina saltando a Miguel Gutiérrez, y a su espalda quedaba libre, totalmente libre, un Sabiño que no recibía el marcaje de un Savic, que estaba muy pendiente junto a Mario Hermoso de cubrir y de no dejar en 1 contra 1 a un Dobi que es el máximo goleador de la liga en este momento, y que como siempre, bueno, pues ha aprovechado muy bien las acciones que le llegaban del segundo palo. Era Sabiño el que recibía el pase de Miguel Gutiérrez, con tiempo y con espacio para una gran conducción, se metía por el centro de la defensa del Atlético de Madrid, llevaba el balón hasta la banda derecha, ahí Jan Couto, que ponía un centro raso para que Dobi, como os decía antes, marcase su gol número 17 en la liga y pusiese, bueno, pues ese primer tanto en el marcador, con un Girona que se estaba sintiendo cómodo, con un Girona que es cierto que tampoco estaba sumando, o que no ha sumado en esos primeros 20 minutos más ocasiones claras a partir de ese tanto del 1-0 de Dobic, pero que sí que estaba controlando el juego, que estaba impidiendo al Atlético de Madrid, bueno, pues poder atacar por dentro, obligando al conjunto rojo y blanco a tener que meter mucho centro lateral, y bueno, pues teniendo dentro del área tan solo a Griezmann y a Correa, ¿no? Jugadores que no se van a poner normalmente en ese tipo de acciones. Un Girona que se estaba sintiendo cómodo, un Girona que estaba también encontrando, gracias a su salida de balón por banda derecha, con Jan Couto imponiéndose sobre todo a Riquelme, estaba encontrando la forma de salir y en definitiva de hacer correr a un Atlético de Madrid que no estaba nada cómodo en ese 4-4-2, y ahí es cuando, bueno, pues ha entrado en funcionamiento, ¿no? Una de las principales virtudes que tiene el Cholo Simeone como entrenador, que es esa lectura de lo que está ocurriendo en el partido y la capacidad de tener alternativas, ya sea desde el banquillo o también con algún sistema diferente, ¿no? Que es lo que hemos visto hoy del 4-4-2 que había utilizado al principio del partido, ha pasado a defenderse en un 5-4-1 y ha dejado, el partido ha cambiado porque el Girona ha dejado de ser mejor, ¿no? De estar mejor, de encontrar salidas. Ahí hemos visto un Atlético de Madrid que sí ha podido presionar arriba con más facilidad, con esa defensa de 3, Savic sí que podía salir mejor a Savio, o bueno, directamente cortar ese tipo de acciones, ¿no? Directamente, e impedirle recibir fácil. Recibía cuando podía hacerlo siempre de espaldas, pegado a banda, y ahí, bueno, pues el brasileño obviamente no tiene o no te puede generar tantas ventajas, ¿no? Como cuando tiene espacio y puede conducir. Un Atlético de Madrid que a través de ese cambio de sistema, de ese paso al 5-4-1, ha comenzado a frenar al Girona, ha comenzado a atacarle, eso sí, bueno, pues sin encontrar vías de peligro, porque solo podía hacerlo ante bueno, pues lo junto y lo atrás que estaba defendiéndose el Girona, solo podía hacerlo con centros laterales, y bueno, pues las únicas acciones de peligro que llegaban era principalmente por malos despejes del conjunto catalán, que la verdad es que ya en los primeros minutos, bueno, pues cuando han llegado esos centros, ha demostrado que le falta esa contundencia, ¿no? A la hora de defender su área, algo normal por los jugadores que tiene formando su línea defensiva, y también porque no es habitual, ¿no? Que pase demasiado tiempo defendiéndose atrás. Un Atlético de Madrid que con ese cambio ha pasado de estar siendo peor que su rival a, como mínimo, igualar el encuentro. Ya estaba controlando mucho mejor el ataque del conjunto catalán, y ahí es cuando, bueno, pues ha comenzado la fatalidad, ¿no? En el área del Girona, que ha sido muy bien recibida y aprovechada totalmente por un Atlético de Madrid que en una acción a balón parado ha encontrado esa mano de Miguel Gutiérrez, esa mano voladora en una acción en la que el ex del Real Madrid, bueno, pues ha intentado llegar al balón de una forma descontrolada, con demasiada intención, podríamos decir, con demasiada velocidad, y bueno, pues el remate de Mario Hermoso, que ha terminado tocando en la mano de Miguel Gutiérrez, y Antoine Griezmann aprovechando las opciones, marcando, si no recuerdo mal, creo que han dicho en la retransmisión, su gol número 20 de la temporada, y metiendo ese 1-1 que le daba también vida y tranquilidad, ¿no? Un Atlético de Madrid que sabía que en el día de hoy se jugaba mucho, jugando como local, que después de su victoria también en Champions contra el Inter había recibido un correctivo muy serio contra el FC Barcelona, y que no quería repetir la historia, sabiendo que es uno de los equipos locales más fuertes de la competición, y que, bueno, pues mantiene en juego esa
ese puesto Champions, ¿no? Que es tan importante para el proyecto del conjunto del Cholo Simeone. Así que el Atlético de Madrid en pocos minutos había pasado de estar siendo inferior en el juego a igualarlo y además conseguir un empate haciendo, como os digo, poquita cosa en ataque, porque el Girona, bueno, pues se había equivocado, ¿no? Con ese penalti por manos de Miguel Gutiérrez que había aprovechado Griezmann. Y aquí es cuando ha llegado en estos minutos previos al descanso, a partir entre el 45 y el 50, por la gran prolongación, en el gran descuento que ha dado el árbitro, ha llegado, bueno, pues la polémica, ¿no? Las acciones que han podido marcar, o que han marcado sin ningún tipo de duda, el resultado y también el juego, con un Savinho que no estaba recibiendo demasiado el balón, pero que cuando lo hacía, bueno, pues dejaba una sensación de superioridad, una sensación de jugador enorme, espectacular, con conducciones rompiendo el centro del campo del Atlético de Madrid, y en una de esas conducciones, bueno, pues se ha internado hasta el área y para mí Reinildo, viendo la repetición varias veces, para mí Reinildo lo termina atropellando, ¿no? El jugador brasileño que se quedaba en el suelo tendido, con Mitchell desesperado en la banda porque no se señalase penalti y porque el VAR no llamase al colegiado. La realidad es que a mí en directo no me ha parecido, pero viendo la repetición se ve muy claramente como Reinildo, o al menos a mí me parece claro, Reinildo atropella al futbolista brasileño en una acción que al borde del descanso le podía haber dado como mínimo una gran posibilidad al Girona de adelantarse. No lo ha señalado el colegiado, y un par de minutos después ha llegado en otro centro lateral ante un Girona muy hundido, ante un Girona que quería que el conjunto rojiblanco centrase ya con Álvaro Morata en el campo después de la lesión de Saúl. Bueno, pues hemos visto un centro espectacular de un Álvaro Morata que ha creído más que nadie en la acción, que ha creído, o ha sido el único prácticamente que ha creído en la acción, y que le ha puesto un centro espectacular a un Ángel Correa que, bueno, pues ha entrado desde atrás, que ya estaba jugando un poquito más retrasado, prácticamente como el tercer centrocampista por derecha en ese 5-3-2 en el que atacaba el Atlético de Madrid, 5-4-1 a la hora de defenderse. Ya en ese momento, bueno, pues el argentino justo antes del descanso le daba vuelta a la situación y ponía, antes de que se terminase el primer tiempo, el 2-1 para un Atlético de Madrid que había comenzado mal, pero que en pocos minutos había sido capaz de darle la vuelta a un resultado muy importante para ellos, ¿no? Que además les refuerza también en cuanto a la confianza para el partido de Champions. Ahí era Mitchell el que tenía que decidir si había un cambio en el plan de partido, es decir, si quería intentar presionar más arriba, si quería intentar, bueno, pues cuando el Atlético de Madrid tuviese el balón, defenderle de otra forma. Pero lo cierto es que al técnico del Girona no ha podido salirle peor el plan de hoy, ¿no? Muchos centros laterales, un equipo que se ha situado demasiado atrás y que ha mostrado muchísima debilidad, y que, bueno, pues nada más arrancar el segundo tiempo ha vuelto a equivocarse en un error muy grave de John Solís, cediéndole el balón prácticamente y poniéndoselo en bandeja a un Antoine Griezmann que con su pierna derecha ha hecho una definición espectacular, aprovechando de nuevo el francés los errores tan graves que ha cometido en su propia área. Un Girona que no ha dejado de dispararse en el pie, pero que también, como ocurrió ante el Borussia Dortmund, lo importante cuando el rival se equivoca es aprovecharlo, y el bueno de Antoine Griezmann lo ha podido aprovechar en el día de hoy para poner un 3-1 que la verdad es que ha dado sensación de finalmente de partido fácil, aunque, como os decía, en esa acción al borde del descanso ha podido cambiar muchísimo, ¿no? Si el Girona se hubiese podido adelantar con ese posible penalti no señalado sobre Savio, la realidad es que el partido hubiese podido cambiar completamente. No lo ha señalado el árbitro. Llegó ese gol de Correa de cabeza con gran centro lateral de Álvaro Morata, y nada más arrancar el segundo tiempo, el error de John Solís lo aprovechó a la perfección Antoine Griezmann. A partir de ahí, a partir de ese minuto 50, la verdad es que sensación de control general por parte del Atlético de Madrid. Es cierto que Dobbik ha tenido una ocasión muy clara al segundo tiempo de empujar prácticamente, aunque el balón venía, era un chute, un centro chut muy fuerte de Ángel Herrera. Ha tenido ahí el ucraniano una oportunidad muy clara para poner el 3-2, aún con mucho tiempo por delante. Y bueno, pues ya hemos visto a un Atlético de Madrid que ha podido gestionar los minutos, que ha estado bastante cómodo en ese 5-4-1, y bueno, pues un Girona que lo ha intentado, que ha disparado desde fuera del área, que ha intentado combinaciones, centros
por banda derecha principalmente, pero que ya no ha tenido forma de acercarse en el marcador y de haberle dado algo más de emoción, algo más de chicha a un partido en el que a mí me ha faltado nivel por parte de ambos equipos. El Atlético de Madrid sube a una victoria muy importante para ellos, se coloca con 61 puntos, a 4 de la tercera posición y con 5 de ventaja sobre un Athletic Club que después de ganar la Copa del Rey, bueno, pues tiene aún este desafío de luchar por posiciones Champions. Su primer partido como campeón de esta Copa 23-24 será ante el Villarreal en San Mamés, después de muchos días de celebración. Veremos lo que va ocurriendo, ya sabéis, vamos a seguir lo que pase en la Liga, en la pelea por el descenso y principalmente por estas posiciones europeas aquí en el canal con mucha atención, así que os animo a que os suscribáis y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión como siempre en comentarios. Yo ahí os leo y debatimos. Gracias por ver el vídeo, perdón, no el partido. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.